esté con vosotros. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguara por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban sentados sabía a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le estaba encargando comprar más pan para lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente esa misma noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y es Dios, y Dios es glorificado en sí. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará, hijitos. ¿Qué queda poco de estar con ustedes? Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes: donde yo voy no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos haciendo. Algunos de ustedes tienen un conocimiento muy profundo sobre la persona de Judas. Otros pueden no tenerlo tan grande, pero vamos a explicar un poco quién realmente es Judas. Lo primero que se nos ocurre tal vez es: Judas es un nombre maldito. No, Judas no es un nombre maldito. Ya lo voy a decir por qué. En el año 167, Antíoco IV, rey de Siria, quería destruir el templo y acabar con los judíos. 167 años antes del nacimiento de Jesús. Y entonces Judas Macabeo, al enterarse de esto, Judas, miren, 167 años ya había un Judas, se llamaba Judas Macabeo. A él lo llamaron el martillo, porque tuvo mucho templo y defendió a Israel, y el rey Antíoco IV no pudo hacer nada ahí, ni tampoco destruir el templo. Eso dio lugar a que mucha gente se enamoró de ese nombre, Judas. Y entonces, para el tiempo de Jesús, había muchas personas cuyo nombre era Jesús. Perdón, era Judas, ¿sí? Era Judas. Y entonces, es normal ver, por ejemplo, aquí nos preguntamos: ¿y por qué 2 nombres de apóstoles, que eran Judas Iscariote, ¿sí?, y Judas Tadeo, aparecen? En un grupo apenas de 12 personas ya aparecen 2 Judas. O sea que no es un nombre maldito, para nada. Y mucho menos cuando nos damos cuenta y lo pensamos desde Judas Tadeo, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo tiene
por ambos lados, por el lado de su padre y por el lado también de su madre, va a recibir una genética, una transmisión de los mismos genes. Por eso es que a Judas Tadeo se le representa siempre con una especie como de medallón grande acá, y en esa medalla es que este fue el apóstol más parecido a Jesús, más parecido físicamente a Jesús, porque va en doble línea. Lo recibió a través del Padre, porque José tenía, a su vez, tenía un primo que estaba conectado pues con esta herencia, ¿no? Y a través de la Virgen María, o sea que por ambos lados recibió esa genética. Y Judas Tadeo, lamentablemente, porque no conocemos mucho la persona de Judas, ¿no? Y saber que hay muchos hombres que han tenido ese nombre, unos para bien y otros para mal, pues entonces lamentablemente cayó en descrédito Judas Tadeo. Y entonces mucha gente no quería nombrar a Judas. No podemos ser así, no podemos ser así. ¿Cuántos José hay tan grandes como San José? Ninguno, solamente él. Pero ¿cuántos son buenos? Muchos. ¿Cuántos son malos? Pues muchos. ¿Cuántas personas han tenido en su vida el nombre de María? Muchas, pero como María ninguna, solamente ella. ¿Y cuántas buenas, cuántas malas? O sea, el nombre no define el carácter de una persona. Pero sí es bueno entender qué pasó con Judas Tadeo. Durante muchos años, en la pintura, en la escultura, empezaron a pintar a Judas viejo, como si fuera un demonio, ¿no? Lo ponían pero agrio, todas estas cosas, ¿no? Y aparecía en esa forma. Entonces la gente se fue como cargando, teniendo como la imagen falsa de lo que, porque si no, Judas no fue así, ya se lo va a explicar. Y entonces Judas Tadeo cayó en el olvido. Incluso la gente decía, no hablemos de él. Solo en estos últimos tiempos vuelve a salir, a relucir la imagen hermosa y bella de San Judas Tadeo. Y aparece luego, que mucha gente le había perdido como el cariño y el amor, aparece como aquel que es el de las causas las causas perdidas. Pues casi nada le hemos entregado a este santo patrón. Y bien, tenemos ahora a Judas Tadeo. Ahora vamos con Judas Iscariote. De Judas Iscariote vamos a tener una cantidad de elementos. La primera es, Judas no es como lo pinta. Miren, las dos personitas más jóvenes que había en el grupo de Jesús, los dos más jovencitos, eran aquel que reclinó su cabecita en el pecho del maestro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? Ese es Juan, muchachito, es un adolescente, es un jovencito, ¿no? Pero de una grandeza maravillosa, tan grande que nosotros en Cuaresma, en esta semana de Pasión, aparece Juan en los textos, porque Juan escribió esto, pero por decirlo así, desde el tercer cielo. O sea, Juan es un hombre de mucha fe, de mucha unción, es la palabra que quería decir. Y entonces, tenemos un Judas Iscariote que era igualmente muy joven. Él tenía una belleza peligrosa. Suena feo eso, ¿no es cierto? Belleza peligrosa. ¿Y cómo por qué? Porque Judas Iscariote, él tenía a su vez muchos vicios. Uno de ellos, la lujuria. Y entonces, dada la belleza que tenía Judas Iscariote, ¿sí? Pues entonces él vendía su cuerpo literalmente al mejor postor, ¿sí? Y Judas recibió del Maestro de Jesús en muchísimas ocasiones Jesús
preocupado, le hablaba, le insistía por A, por B, pero él tercamente se mantenía en sus posesiones. Era aburguesado, él se codeaba con los más ricos, él buscaba el dinero como fuera, el prestigio, la fama, todo eso, el honor, todas estas cosas eran aquellas de las que estaba él, Judas Iscariote, comprometido. Y entonces Jesús, y aparecen estas tres palabras que voy a decir, aparecen descritas por el mismo Juan, ¿no? Jesús va a decir que Él es el hijo de la perdición. ¿Hijo de qué? De la perdición. Va a decir también, y hay una sola cita, que Él es un demonio, un diablo. No podemos decirlo con toda esa fuerza porque es que un demonio es un ángel, caído, pero es un ángel, ¿sí? Y Judas y nosotros pues somos seres humanos, somos criaturas, y unos criaturas y otros hijos de Dios, ¿sí? Porque no todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, pero que cayó tan hondo Judas, que literalmente quedó en el, así aparece, en el abismo profundo del infierno, en el abismo profundo. Ustedes saben que en el infierno hay niveles, quedó en lo más profundo. Y entonces dice también, más le valiera no haber nacido. Otra frase durísima, más le valiera no haber nacido. Hay un personaje de mala calaña, jesuita, qué lástima que los jesuitas, no todos, pero sí una gran mayoría, cómo han dañado la espiritualidad y el carisma que recibieron de un hombre tan grande, ¿no? Y entonces este señor se llama Franz von Balthasar. Franz von Balthasar fue muy famoso en el tiempo del Concilio Vaticano II. Y él decía que Judas era un redentor y que era bueno. Y bueno, pues hablar un montón de sandeces, por Dios. Y uno dirá, padre, ¿usted cómo puede saber si está o no equivocado? Muy fácil, es muy fácil saberlo. Porque cuando nosotros tenemos exorcistas y los exorcistas le obligan al demonio, queremos que en el nombre del Señor Todopoderoso nos digas, le exigen al demonio, Judas se salvó, ¿sí o no? El demonio no miente porque tiene el poder de Dios y tiene que responder la palabra. Duélale o no le duela, el demonio va a decir, se condenó. En mi vida solamente he hecho un exorcismo. Y me di cuenta cómo ese poder que muchos sacerdotes lo rechazan. Pero si tenemos ese don, no todo sacerdote es exorcista, pero en un caso extremo ha de hacer un exorcismo y uno tiene que hacerlo. Y entonces yo recuerdo que le preguntaba a un joven que tenía una posesión, no satánica, no, pero sí era de un demonio, pero no está hablando de Satanás, que es peor todavía, ¿no? Y entonces yo le dije, en el nombre del Señor Todopoderoso, dígame, respóndame. Carlo Acuti, ¿han oído hablar de Carlo Acuti? Sí, Carlo Acuti es santo, sí o no. Digo, no es santo. Le dije, el que preside allá en la cúspide de Roma, ¿es papa realmente o no es papa? Me dijo, no, me respondió así, no lo es. Le hice dos preguntas más, pero no quiero alargar la cosa para decirte nomás que el demonio en un exorcismo está obligado a responder que la verdad. Así lo sabemos, para que ustedes sepan que no estamos hablando tonteras sobre Judas, ¿no? Pero qué lástima que hoy quieren santificar, subir a los altares a Judas, subirlo, lo pueden poner donde quieran y decir que es santo, pero él no es santo.
¿Qué santidad puede tener Judas? Ninguna, absolutamente ninguna. Te pregunto, mira, se convirtió Judas y pidió perdón. Judas tenía que haber hecho dos cosas: pedir perdón y convertirse. No basta con decir, disculpe, no, momentico. Tienes que cambiar de actitud. Entonces dicen algunas personas, es que Jesús dijo que amigo, aquí no aparece en este texto, pero Jesús dijo amigo, refiriéndose a Judas. No está diciendo amiguito, no es amiguibilis, no es ese tipo de amistad, perdón. Santo Tomás de Aquino lo deja claro, y es cuando Jesús le dice a Judas o a cualquier ser humano, le dice amigo, no le está diciendo hola querido amigo, le está diciendo es que esta persona le falta conversión, no te has convertido, eres un mundano, punto, es lo que le está diciendo, ¿eh? Y entonces cuando Jesús le dice amigo, le está reprobando su actitud. Judas no se arrepintió. ¿Cuál es el castigo que puede tener Judas en el infierno? Miren, los demonios no se inventan castigos. Cada persona va a ser juzgada de acuerdo a aquellos sus pecados. Por ejemplo, aquellos que escupitaron a Jesús, que lo abofetearon, que lo clavaron, que todo lo que le hicieron, con ellos se repite constantemente eso. O sea, si a Jesús lo crucificaron, a ellos por toda la eternidad los van a ¿qué? A crucificar. Por toda la eternidad. Y no digamos de Martín Lutero, con sus 92 tesis. Y Martín Lutero, que da lugar a esa gran ruptura de hace ya más de 500 años, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero, ¿qué hacen los demonios? Le ponen un clavo, un señor clavo, le ponen un letrero, 92 tesis, y lo clavan en su cabeza. ¿Será eso facilito? ¿Será eso así nomás? Es impresionante cómo cada uno es castigado en el infierno acorde como se dio su situación. Judas pudo haber pedido perdón, ¿sí o no? Sí. ¿Le hubiera perdonado Dios, sí o no? Sí. Jesús le hubiera perdonado. Óyeme, y estamos hablando no de un homicidio, de un deicidio. ¿De qué? Deicidio. Impresionante. Y Judas pidió perdón. No le permitió su orgullo, su prepotencia, no se lo permitió, y no fue a pedir perdón. Y Jesús oraba por él, y la Virgen María oraba por él para que se salvara. Uno dice, ¿hasta dónde llega, hijos, hijas? ¿Hasta dónde de grande es la misericordia de Dios? Ponerle la mano para que se salve y rechazarla. Usted lo han escuchado y todos lo hemos escuchado. Hay un pecado que no se perdona. ¿Cuál será? Al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Negarse uno la gracia. Y eso fue lo que hizo él. Se negó la gracia de la conversión. Y ese pecado no tiene que perdón, dice la Escritura. Entonces, aquí nos hemos encontrado con algo muy curioso, y es que Judas, en algunos exorcismos que se han hecho, aparece la figura de Judas. Sí ve que es un demonio. No es un demonio. Actúa como un demonio, que es muy diferente. Actúa como un demonio. Y toda persona que está condenada es un ser de odio. El demonio odia a Judas y lo tiene al lado. Va a odiar al falso pastor y lo va a tener de cabezas el resto de su vida ahí. Va a odiar al anticristo y lo va a tener ahí también con él, en el lago dice de fuego. De fuego, en el lago de fuego. Ahí va a estar, ¿no? ¿Y quién lo va a mandar allá? Jesús mismo los mandará. Hijos del alma.
solamente ya una invitación y es, estamos en Cuaresma, ya despedimos la Cuaresma, ya pasaron los 40 días, ahora estamos en la Semana Mayor, la semana en la que se definen todas nuestras cosas. Hoy ya en este día martes nos están hablando de esto, ¿sí? de la traición de Judas, que además fue el gran sacrilegio de Judas. Le están dando la comunión y ¿qué? Y la recibe. Y luego va y se ahorca. ¿Sí? Cometió errores todo el tiempo e hizo horrores todo el tiempo. ¿Es bueno pedir por Judas? No, porque se condenó. ¿Qué va a pedir por quién? No tengo que pedir por nadie, ¿sí? Simplemente que nosotros tengamos una actitud recta para que no lleguemos a desviarnos del camino. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén.